Paz de Cristo, estimados hermanos y compañeros pastores de nuestro amado distrito de Tijuana. A todos los hermanos que pueden o alcancen a ver este video, principalmente pues esta entrevista que vamos a tener en este momento, les damos el más cordial de los saludos. Queremos decirles que estamos muy interesados en compartirles grandes y poderosas experiencias a través del tiempo de la pandemia, principalmente la crisis que vivimos en el año 2020. Tiempos difíciles que pues creo que nadie estaba preparado, ¿verdad? Todos de alguna medida nos sorprendió, pero bueno, qué bueno, ¿verdad? También podemos decir porque ahí podemos ver la mano y la gloria de Dios sobre nosotros, sobre los pastores, sobre los hermanos y sobre las familias pastorales también, sobre este mundo de la misma manera. Dios bendiga a nuestro distrito, Dios bendiga a los hermanos, Dios bendiga a la iglesia, donde quiera que se encuentre. Usted que está viendo este video también, que Dios lo bendiga. En esta ocasión tenemos con nosotros a mi compañero pastor, hermano Jorge. Amén, amén. Bienvenido, hermano Jorge. Bueno, en otras ocasiones lo hemos tenido con nosotros en Café con Fe, amén, ¿verdad? Ahí lo estuvo con nosotros acompañándonos. Se me hace que por ahí en el año 2020 también, ¿no? Es probable que así haya sido, ¿no? Y gracias a Dios porque está con nosotros el día de hoy, pastor de la 10ª iglesia. Y antes de la 10ª, la segunda de Tecate. ¿Estoy bien? La segunda y la 13 de Tijuana. Y la 13 de Tijuana. La 13 de Tijuana también. Bueno, nuestro hermano pues actualmente es el coordinador de evangelismo, ¿verdad? Y me ha tocado colaborar con él. Le doy gracias a Dios por la confianza que nos ha tenido y lo hemos hecho con mucho gusto. Nos estamos muy contentos de tenerlo hoy con nosotros, hermano Jorge. Y aparte de pues, ser un compañero, pues un amigo, ¿verdad? Y hemos compartido grandes y bonitas experiencias. Y de él queremos en esta ocasión pues escuchar también la experiencia que él vivió personalmente como pastor de este distrito durante el año 2020, principalmente lo que fue la crisis de este contagio y también que nuestro hermano pues nos comparta la experiencia que tuvo ahí con la familia pastoral y vayamos un poco más allá, hablemos también de la experiencia que vivimos con nuestra congregación, en este caso con la 10ª iglesia. Por eso quisiera pues ir al punto principal donde todos somos sorprendidos, hermano Jorge. Yo estoy en el camino de Dios de 1970, llegué a la iglesia de 10 años. En 1984 fui bautizado. Tengo el conocimiento, un poco el conocimiento de lo que ha acontecido en la iglesia, principalmente lo que es la iglesia apostólica, la fe en Cristo Jesús. Pero creo que una experiencia como esta nunca. Creo yo que en todo ese tiempo, a reserva de lo que usted tenga de conocimiento, pero que yo sepa, no habíamos tenido una experiencia similar a esta. Ahora estaríamos hablando de que se pudo haber cerrado un templo por fuerza mayor, ¿no? Alguna causa. Pero estamos hablando de 4 meses. Anuncia el gobierno y luego también nuestras autoridades que los templos se van a cerrar. ¿Qué sucede en ese tiempo, hermano Jorge? ¿Qué recuerda alguna experiencia, algún comentario que nos quiera hacer? Pues, ¿cuál fue la impresión que viviste, verdad? Al anuncio de se cierran los templos. Y pensamos a lo mejor que iba a durar poquito, ¿no? No sé si te pasó a ti, pero pues yo dije, pues, para el otro domingo aquí nos vemos, ¿no? Sí, amén. ¿Qué pasó ahí, hermano Jorge? Sí, Padre Cristo, primeramente agradecer la invitación, ¿no? De estar aquí, esa confianza y de poder compartir esas experiencias que, como se ha mencionado, la verdad es que pues no lo esperábamos, no lo habíamos vivido. Fue una experiencia completamente nueva. Creo que todos aprendimos muchas cosas. Una de las cosas que creo que aprendimos es a valorar primeramente nuestra relación con Dios, pero creo que también vino a fortalecer en muchos casos los lazos de la familia, ¿no? Fue una experiencia que pues la vivimos al principio, como lo acabas de mencionar, ¿no? Pensando en que pues iba a ser un tiempo, a lo mejor unos meses, no sé, unas semanas, pero pues empezó a pasar el tiempo avanzó
llegó el momento en el cual pues cerraron los templos. Fue una situación que no la habíamos, al menos yo no lo había vivido, menos como pastor, tampoco como miembro, ¿no? De que se cerraran los templos por tanto tiempo y que no tuviéramos la oportunidad. Pero fue una oportunidad en el sentido de que también pudimos darnos cuenta de que la iglesia no solamente es el templo, es el lugar físico, sino las personas. Gracias a Dios que nos tocó vivirlo en este tiempo en el cual las redes sociales prácticamente nos abrieron el panorama, ¿no? Anteriormente muy pocos pastores habían incursionado al predicar a través de las redes sociales, y a partir de este tiempo, 2020, pues la gran mayoría o muchos de nosotros comenzamos a trabajar en las redes sociales, ¿no? A transmitir principalmente los sermones, las predicaciones. Al principio pues eran un monólogo, es decir, al menos empezamos a transmitir desde la casa únicamente la predicación. Poco a poco también pudimos empezar a transmitir a través del templo, donde algunos muchachos nos apoyaron con la alabanza y tratar de figurar un poquito lo que es un culto, y lógicamente la alabanza y pues la predicación de la palabra. Estamos hablando entonces de que hicimos como una réplica, ¿no? De lo que hacemos en el templo. Ahora vamos a ingeniárnosla para que podamos traer una celebración de estas a nuestra casa, ¿no? A su casa en este caso, ¿no? Y todo este tiempo, pues quizás, no sé si sea el caso que antes de esto ya andamos con la intención de entrarle a la transmisión, a hacer transmisiones en línea, a llenarnos, a rodearnos, más bien dicho, de un equipo para poder transmitir, un equipo portátil en casa, en el templo, en un salón, qué sé yo. Pero es probable que nosotros ya estuviéramos trabajando de manera básica en esa área, es probable, ¿no? Estuve estudiando un poco esto y me di cuenta que la UPC, esta iglesia era la que nos llevaba un poco ventaja, y me enteré que luego que se vino la pandemia ellos estaban prácticamente al 100% preparados, como que no hubo una sorpresa en ellos, ya estaban prácticamente listos sin saber que se venía. Pero este encierro, pues viéndolo de nuestro punto de vista, ¿verdad? Nuestra perspectiva como pastores, donde realmente nos concentramos en qué provecho le podemos sacar a esta situación. Hay un encierro en nuestros templos por 4 meses en una primera etapa. Mencionas lo que, a grandes rasgos, lo que sucede ahí en el templo, los ministerios que surgen, pues debido a la misma situación. Pero los templos cerrados también nos llevan a que nosotros mismos nos vamos a encerrar en nuestras casas. Hay un encierro en casa también. Sí. Y más o menos, ¿cómo es la experiencia entonces ahí en casa, en lo personal, con la familia? Yo creo que surgieron probablemente algunos aspectos que no eran de nuestro agrado, ¿verdad? Es probable, como el caso mío, ¿no? Un encierro en la casa, igual a lo mejor le sucede al hermano Jorge, viene a traernos como una especie de ansiedad, desesperación, ¿verdad? Por querer estar en la iglesia, porque nuestro ritmo de vida pues se reduce. Bueno, pero nosotros, Dios nos ha dado la capacidad y nos permite sustituir, ¿verdad?, el encierro y los efectos nocivos de esto por algo bueno. En el caso del hermano Jorge, pues ¿qué sucedió ahí, hermano? Hay un encierro en la casa, pero hay 4 meses, yo creo que es mucho, ¿no? Y ¿cómo pudimos sortear esto, o con qué lo suplimos, o qué fue lo nuevo que surgió ahí? Pues son muchos detalles. Ahorita recordando algunas cosas de lo que pasó en esos meses, en ese tiempo, pude darme cuenta que, por ejemplo, hubo una solidaridad de parte de los hermanos, en el sentido de podernos apoyar, porque algunos, a raíz del encierro, pues sus ingresos empezaron a mermar. Lógicamente, en la iglesia, pues también, pero Dios, yo siempre en todo este tiempo pude ver y sigo viendo la mano de Dios, porque Dios
no nos desampara. Su palabra es muy clara cuando nos menciona que Él siempre estará al cuidado de nosotros. Y yo pude ver, entre otras cosas, por ejemplo, en la iglesia, cómo hermanos llevaban, pues, que su frijol, que el arroz y cosas para repartir. También de parte del gobierno hubo muchos apoyos que se canalizaron a través y por medio de la iglesia. Y yo agradezco en este caso el apoyo muy cercano de mi esposa, de mis hijos, pero juntos íbamos a repartir las despensas. Salíamos a las casas, a llevar a las familias, a entregar las despensas, tanto de la iglesia como también de las ayudas del gobierno. Veíamos cómo los hermanos pues, nos recibían con ese gusto, ese apoyo, esa bendición, y pues fue una experiencia muy bonita, pues, la solidaridad. También estaba ahora sí que la incertidumbre de cómo reaccionar ante el virus, ante la pandemia. También eso también fue parte de la experiencia, sí, ¿no? Hay quienes simple y sencillamente totalmente se encerraron y no quisieron tener contacto con la gente. En el caso de nosotros no fue así. Sí salimos, sí atendimos las necesidades, en ese trayecto precisamente de ese encierro y de ese mover de apoyo con las familias. Fue cuando en lo personal pues hubo un contagio, ¿no? Sabíamos del riesgo que corríamos, ahora que lo mencionas. Sí. Y sabíamos también de las recomendaciones, quizás de evitarlo o no hacerlo. Uh-huh. Pero yo quiero tomar así este minuto, 30 segundos para comentar lo siguiente, sí, dentro de la misma entrevista. Uh-huh. Pero, ¿qué tal el corazón del pastor? Uh-huh. Si en la misma medida que lo puedas hacer, trata de evitarlo. El corazón del pastor dice, yo voy a ir. Mantente encerrado en tu casa, correcto, lo hago, pero tengo una iglesia, tengo una congregación, soy pastor. Y el corazón del pastor es decidido, es valiente, es atrevido. Claro que nosotros tenemos conocimiento de las cosas que están sucediendo, claro que conocemos las instrucciones que hay, las recomendaciones del gobierno, de la propia iglesia, pero hay algo que mueve el corazón del pastor. Amén. Y creo que aún que sabíamos que corríamos el riesgo, hermano Jorge, sí, sabíamos que a lo mejor el cubreboca no iba a ser suficiente. Así es. Sabíamos que el gel antibacterial no iba a ser suficiente. Bueno, a pesar de eso, pues miren, qué bonita experiencia estamos escuchando aquí de parte del hermano Jorge. Y pues Uh-huh. le dejo el lugar, hermano Jorge. Estamos viendo que su corazón fue hacia adelante. Amén. ¿Verdad? No se detuvo ante cualquier situación. Dijo, pues yo voy a ir, tengo que ir. ¿Y qué pasó en este tiempo, en este momento, hermano Jorge? Sí, a lo que quería comentar es que, pues, como muchos compañeros quizás también les pasó, pues nos contagiamos, ¿no? Llegó el momento, no sé si fuimos de los primeros pastores que nos llegamos a contagiar, pero cuando pasó eso, bueno, empezamos con los síntomas, con las situaciones estas, y pues lógicamente fuimos a consultar al médico. Me recuerdo que mi esposa me llevó con el médico, con un primer médico que me examinó. Batallaba un poquito cuando caminaba para respirar, ¿no? Es uno de los síntomas, ¿Sí ¿no? te agitabas? Me agitaba bastante y cuando me revisó este compañero doctor, pues le dijo a mi esposa, hermana, tiene que llevar a su esposo al hospital. Wow. Esa fue una recomendación del primer médico que consultamos, ¿no? Una noticia poderosa, sí, esa, ¿verdad? Sí. Viendo el cuadro, cómo estaba, el avance, los síntomas, pues llévenlo. Saliendo de ahí, pues no nos quedamos conformes con ese diagnóstico, la verdad. Fuimos con otro médico. ¿Pero sí te llegaste a sentir realmente mal? ¿O? Sí, bueno, nos contagiamos, después vimos que también mi esposa se contagió. Ella no fue tan fuerte. En lo personal a mí sí, ahora sí que fueron prácticamente 3 días muy complicados.
no necesité oxígeno, Ventilación. pero sí, es lo que iba, el segundo médico que nos atendió por teléfono, lo vimos, ya fue nuestro hermano Jacinto, ya no, nos brindó todo el apoyo y nos dijo, no, desde tu casa vamos a atenderte. Y nos dio el medicamento, lógicamente también compramos el oxímetro que tenemos que estar midiendo la oxigenación y todo ese tipo de situaciones. Ya mi esposa, pues con los test, tanto bebibles como también preparaba pues no sé, para respirar, para hacer las respiraciones. Así y bueno, vaporizaciones y todo ese tipo de cosas nos atendió. ¿Y quién los atendió? Ya en el momento que tú y tu esposa están contagiados, ¿quién los atiende? ¿O se atienden solos o cómo? No. Ella me atendió a mí porque fue antes, yo ¿no? fue exactamente, Okay. Yo fui el que me contagié. Okay, ya después ella también se contagió. Ella te atendía a ti. Ella me atendía a mí. Y cuando ella se contagió, tú la atendías a ella. Sí. Correcto. Sí, pero, ¿qué quiero decir? Yo fui el que sí estuve encerrado. Okay. Y el que tuvo más síntomas de dolor y todo ese tipo de situaciones. Y nos apoyamos bueno. y también ahí vi la mano de Dios y también la bendición de los hermanos que estuvieron al pendiente de nosotros. Gloria a Dios. Qué bonita experiencia. Cuando no se mandaban que un caldito, que para acá, que siempre, en medio de eso difícil, siempre atención. Qué bueno. Sí, claro. Qué bueno que los hermanos tuvieron esta oportunidad, ¿verdad? Y aprovecharon para manifestarle ese aprecio, ¿verdad? Ese cariño, ese amor por su pastor. Qué bueno que ellos, ¿verdad? Hicieron su esfuerzo, te visitaron y vieron, ¿verdad? También por ti en este caso. Eso me parece a mí una excelente noticia, ¿verdad? Que los hermanos puedan también responder de esa manera. ¿Hay alguna otra experiencia que vayas a rescatar de ese tiempo, ese momento que estás comentando? Sí, no dudo que también mi esposa, o sea, me refiero a que también se sentía mal, pero ella siempre estuvo al pendiente. Y eso es lo que yo lo puedo resaltar, ¿no? De que ella siempre estuvo ahí al pendiente, nos atendió y salimos adelante. Mis hijos, pues también, me recuerdo cuando salí del encierro, pues, mi papá ya está con nosotros. Aleluya, gloria a Dios. No, hombre, es el reencuentro, ¿no? Es maravilloso, porque los hijos también. En ese tiempo, José Ángel, estábamos predicando ya desde el templo y hacíamos los cultos en el templo los domingos y ahí transmitíamos, estaba en el Ministerio de Alabanza y yo iba a predicar. Cuando yo me enfermo y lógicamente no puedo estar físicamente en el templo, surge a lo siguiente, de que se empezaba el servicio en el templo con la alabanza y yo llegué a predicar 3 domingos desde la casa. O sea, terminaba la transmisión desde el templo con la alabanza y ya yo seguí en la predicación desde casa. Y fueron 3 domingos prácticamente que lo hicimos de esa manera. Y bueno, pues gracias a Dios porque creo que también pues Dios nos bendijo de esa manera. Única experiencia, ¿no? Sí. Y no quisiéramos volver a vivir. No. Pero también fueron momentos en los cuales dije yo, bueno, si algo hacía era leer la palabra. O sea, tuve el tiempo de estar encerrado, de leer la Biblia y orar. Creo de ninguna manera los aprovechamos, ¿no? Para que claro, sepan también qué pasa con un pastor cuando está encerrado. De ninguna manera. Eso fue lo más rescatable. Estaba enfermo, pero digo, bueno, fueron momentos en los cuales en lo personal me sirvieron mucho porque como nunca, porque pues siempre uno anda cuando en una cosa afanado en muchos detalles y aunque sí lee la palabra, no con esa intensidad de tantas horas. Es cierto. O sea, prácticamente fue una experiencia en ese sentido que aunque estaba enfermo, pues estuvimos allá. Gloria a Dios. Fue de bendición. Experiencias muy bonitas y les aseguro que algunos de ustedes que están viendo esta entrevista lo relacionan también con ustedes. Dicen, amén, hermano, yo también así lo viví, me encerré en mi casa, yo también fui a la palabra, escuché cantos, es cuando más oré, es cuando más, hermano, pues en el caso mío, por ejemplo, ¿verdad? Pues yo la comida, pues casi no quería ni probarla porque pues no tenía sabor, no tenía olor, sí, pierde uno. ¿verdad? Soy de Sinaloa y si no le pongo sabor pues no me sabe. Entonces es cuando más pues es el momento que uno también va a aprovechar para
acercarse a Dios. Y qué bueno, porque nosotros no desistimos, pues no nos rendimos. La Biblia dice que nosotros no somos de los que retrocedemos. Nosotros no, ¿verdad? Siempre vamos hacia adelante y Dios, lo importante de esto es que Dios siempre va con nosotros. Hay Sí, amén. un regreso a la nueva normalidad, hermano Jorge, Sí. el anuncio del gobierno, todos lo estamos esperando 4 meses después. Ujú. Después de haber pensado que en 2 semanas, 1 mes, 2 meses, a los 3 meses decíamos, ¿cuándo, por favor, ya? 4 meses después prácticamente estamos por ahí mencionando, hay un regreso a una nueva normalidad, así lo anuncia el gobierno, y nosotros entramos también a una nueva dinámica con la iglesia, una nueva experiencia, un reencuentro con la iglesia, ¿verdad? Algo maravilloso cuando el templo se abre y empezamos a ver que los hermanos empiezan a regresar. Bueno, junto con esto hay una nueva realidad, una nueva normalidad, pero esta etapa de la recuperación, ¿verdad? Del regreso, ¿habrá alguna experiencia ahí que quiera compartirnos? ¿Se acuerda de algo en especial? El primer hermano que llegó a la iglesia, la primer familia, alguna experiencia, algo que quieras mencionar, no sé, eso que te llegó al corazón y dijiste, gracias Señor porque me permites abrir el templo, no sé si te tocó en esta ocasión a ti o alguien más lo abrió, ya te tocó llegar, estar ahí, recibir a los hermanos, no sé, o los hermanos te recibieron a ti, pues hay diferentes casos, ¿no? Pero yo creo que hay algo especial en regreso, hermano Jorge. Sí, sí, pero uno, después del encierro, bueno, así me pasó a mí, creo que quizás algunos también, algunos compañeros pastores les pudo haber pasado lo mismo en las congregaciones, que teníamos una expectativa de que cuando se abría el templo, toda la congregación estaba anhelando regresar. Yo pensé que era el único. Pero al menos yo me percato que sí había algunos que sí lo deseaban, y ahí estuvieron, pero había otro sector que estaban como que sí y como que no, y otros que definitivamente no regresaron y dijeron, no regreso hasta que hagan una vacuna. Entonces, eso dice uno, bueno, pues al menos día nos sorprendió, ¿no? A mí me sorprendió. Sí. Yo creo que a muchos nos sorprendió porque ¿Cómo podíamos medir, con qué termómetro podíamos medir nosotros cómo iba a ser el regreso? No, muy efusivo pensaba yo, pero no fue así. O sea, no fue una apertura de que el templo se llenó, no. Es cierto. Sí hubo personas. A mí me pasó igual. Ándale. Adelante. Exactamente. Que no es el único. No. Yo también traía los cohetes chanateros listos para tirarlos. ¿Sí? Bueno. No. Y en esta nueva realidad, si algo, bueno, me queda a mí, entre otras cosas, es que dejamos de reunirnos en las casas, porque así fue la indicación y por obediencia lo hicimos. Pero creo que es una situación que si hubiera pudiéramos regresarnos, el trabajo en las casas es algo importante, porque lo aprendimos después. La iglesia fue volviendo poco a poco, sí, no solamente a las redes, sino volvimos poco a poco a las casas. Fue a finales del año cuando se nos permitió, y empezamos a trabajar a finales de septiembre, octubre, a abrir las casas, y fue otra perspectiva. Sí. Porque hubo un segundo encierro, ¿no? Exactamente, eso, exactamente. Creo que te refieres a eso, ¿no? Hubo un segundo encierro, pero hubo un primer regreso, un poquito prolongado, pero luego un segundo encierro más cortito, pero dentro de las dos experiencias, pues comenta el hermano Jorge, ¿verdad? Que pues nos llevó a analizar la importancia, la necesidad del regreso a la casa, decía el hermano Jorge, ¿verdad? Bueno, ¿qué hay con eso, hermano, en ese tiempo? ¿Qué sucedió? En el trabajo en las casas, ¿qué evolución hubo? ¿O cómo respondieron los líderes? Creo que se refiere a los líderes también, claro, a los hermanos. Al menos en lo personal en la iglesia, cuando se tomó la determinación en su momento de reabrir las casas, hubo pues un buen ánimo de hacerlo. Es la sensación que tenemos en el templo, ¿no? Ya comentaba ahorita. Sí. Pero, ¿cuál fue el comportamiento en la casa? Poco a poco, pero al menos en el liderazgo hubo un buen entusiasmo.
obediencia, pero sobre todo determinación. Amén, pastor, lo vamos a hacer. Y fueron, lógicamente, con las medidas correspondientes de que se usen el cubrebocas, que el gel antibacterial, pero el compartir la palabra es algo importante. Otra cosa que yo puedo valorar es lo siguiente: sí es cierto, las redes sociales nos ayudaron, pero también yo entiendo lo siguiente: no hay como lo presencial. Lo presencial. Lo presencial. Definitivamente no hay como estar en el templo y disfrutar de la presencia de Dios y de la compañía de los hermanos en el templo y en las casas. Las dos, el volver a retomar esto es valorar eso. O sea, todo esto nos hace valorar el podernos reunir tanto en el templo como en las casas para alabar al Señor, para predicar su nombre, para enseñar su palabra y para desarrollar la coinonía. Es algo, es algo que no tiene precio, no tiene comparación. No hay comparación, exactamente. Yo veo lo mismo. Yo también pues comparto la idea del hermano Jorge, porque puedo percibir que hay un grueso de la congregación que durante el encierro, en sus casas, en el templo, no perdieron el gusto por la reunión, no perdieron el gusto por la congregación, por la actividad presencial. Quizás otros, es probable que a otros se les haya enfriado o hayan perdido un poco el gusto por la reunión presencial. Pero descubro también que poco a poco, conforme fuimos regresando, no sé si el grupo que regresó el primer culto fue menor, fue mediano, o fue el grupo mayor o la mayoría, no lo sé, ¿verdad? Cada iglesia tiene su propia experiencia, pero sí sé que hubo estos dos casos, ¿verdad? Hermanos que nunca perdieron el gusto y lo deseaban con todo su corazón. Hay otros que pues sí se extraviaron en esto, pero conforme va pasando el tiempo, va regresando la gente y va recuperando ese gusto. En las casas, pienso yo que sucede lo mismo. Quienes se metieron, ¿verdad?, a no perder los hábitos espirituales, pues sabemos que Dios se mueve en el templo y también en las casas. La misma Escritura nos enseña esta parte. Ahora, tenemos una nueva realidad, tenemos también, hermano Jorge, un nuevo reto, ¿verdad? Hemos logrado que la iglesia se vuelva a abrir, hemos logrado que en las casas también se vuelva a recuperar la vida espiritual, la reunión, la congregación, quizás la célula, qué sé yo, ¿no? Todo lo que hacemos en el templo y en las casas. Pero ahora estamos enfrentándonos a una nueva realidad. No sé si hay unas nuevas medidas de parte del pastor Jorge, ¿verdad?, en lo personal, alguna recomendación, alguna experiencia personal que vivimos, o algo nuevo que tuvimos que hacer. Yo, por ejemplo, me imagino que muchos pastores tuvimos que implementar nuevos ministerios, por ejemplo. Nada más hablar de ministerio de sanitización, pues era impensable, ¿no?, en una congregación llegar a tener un ministerio de sanitización, ¿verdad? Tener que poner una silla sí, una silla no, 2 metros de distancia, 1,5 metros, el gel antibacterial, el tapete sanitizador, el cubrebocas. Y bueno, siento que hay una nueva realidad, bueno, una normalidad, pero también hay una nueva realidad en la iglesia. Los gritos de júbilo y el gloria a Dios que escuchabas antes y la libertad que tenías antes, como que estamos en un paréntesis y vamos a ver qué hacemos con todo esto. Hay una nueva realidad, pero hay un retorno de la iglesia a Dios y al templo. Y debe haber surgido algo ahí que con lo que tuvimos a lo mejor batallarle un poquito, pero nos dimos cuenta que nuestra gente apostólica, pues en realidad no han perdido ese gusto, ese deseo por alabar a Dios con libertad, ¿verdad? Y aunque ya no se escuche de la misma manera, pero porque ahí está el cubrebocas, y aunque ya no están a 20 centímetros del que está a un lado anteriormente, ¿verdad? Y aunque el templo ya no está lleno de la misma manera, pero debe de haber surgido algo especial ahí, hermano Jorge, un mover de Dios especial. No sé, ¿verdad?, cuál fue la experiencia. Yo creo que hay algo que usted nos puede comentar al respecto. Sí, definitivamente el aspecto de
por ejemplo, de guardar la distancia, del uso de cubrebocas. Me llama la atención cómo los hermanos se adaptan y nos hemos adaptado a poder realizar, por ejemplo, los cultos con las sillas, en el caso de la 10ª iglesia, las sillas separadas. 3 cultos tuvimos que hacer para distribuir la congregación de tal manera que no fuera muy concurrido un solo servicio, y hay quienes se venían a las 8 de la mañana, hay quienes se venían a las 11 de la mañana, hay quienes se venían a las 2 de la tarde, y otra situación, hay muchos que les costó sobre todo el saludo, ¿no? Que no, pues normalmente estamos, hermano, saluda a su hermano, y ahí hasta nos abrazábamos. Pues así, ¿no? Como estamos acostumbrados, ¿no? Hoy sí, pero en ese tiempo. Sí, todo este tiempo, y todavía prevalece, por ejemplo, en la iglesia quizás el uso de cubrebocas, aun cuando ya estamos en este momento en verde, pues seguimos usando cubrebocas, el gel antibacterial, la mayoría nos saludamos de puño y no de abrazo, etcétera, etcétera. Pues simple y sencillamente, no solamente porque queremos guardar los protocolos, sino porque tenemos que cuidarnos, o sea, no debemos de bajar la guardia, ¿no? Entender de que Dios nos cuida, claro que sí, pero también dice la palabra, no tentarás al Señor tu Dios. Correcto. ¿Sí? Por ejemplo, cuando ha habido casos en la iglesia de enfermos de COVID y que ellos piden que vaya el pastor, pues sí he ido, y guardar, lógicamente, uso mis guantes, etcétera, etcétera, mi cubreboca y todo eso, y vamos a orar. Es que yo creo que, hermano Jorge, o sea, no descuidar eso, o sea, somos siervos de Dios, pero también tenemos que cuidarnos. Nunca nos negamos. Así es. No fue mi caso. Yo sé que muchos compañeros pastores de cualquier distrito, donde quiera que se encuentren, saben que nunca nos negamos. Ante las situaciones difíciles que se presentaron, ahí estuvimos, ¿verdad? Me tocó a mí también acompañar hermanos de familiares, ¿verdad? Que ellos habían perdido algún familiar a su velorio. Otra situación. ¿Te acuerdas? Los velorios, simplemente no se pueden, en toda la pandemia no hemos podido tener velorios en el templo. ¿Qué podíamos siempre en las funerarias y con grupos pequeños. Así es correcto. Entonces, y es muy doloroso porque... Tremendo, ¿no? Porque quienes llegaron a tener pérdidas, pues es otra situación que se extrañó y mucho. Y se sigue extrañando porque todavía no se ha levantado eso. Esa misma apertura ya no se da, pero ¿con qué mismo aprecio puedes despedir un ser querido cuando hay tanta restricción? Vas al panteón y es la misma situación, y a mí me tocó acompañarlos. Sí, cultos virtuales, a unos compañeros pastores que fallecieron. Virtualmente los despedimos. ¿Te acuerdas cómo se hizo aquí en el distrito? Sí, ¿no? todo ese tipo de situaciones, pues sí, son situaciones... Una nueva realidad que no habíamos vivido nunca. ¿Te había tocado te había tocado que hubieras tenido 3 cultos en un domingo antes? No, teníamos 2. Solamente llegaste a 2 cultos, ¿no? Sí, tenemos 2. Pero ya teníamos 2. Pero pues ahora hicimos 3 ahora en la pandemia. Correcto. Y eso pues es estar ahí todo el día prácticamente uno como pastor, aunque no predica uno los 3 cultos, a veces sí, pero la mayoría de las veces no, pero hay que estar ahí. Hay que acompañar a la congregación durante todo el día. Hay que estar ahí. Son nuevas experiencias, nueva realidad, ¿verdad? Descubrimos cosas nuevas, pero en medio de todo esto, pues sabemos que Dios siempre estuvo presente. Dios nunca nos abandonó, como Él lo prometió, y estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Los ministerios que salieron también, los ministerios de niños, infantiles. ¿Te acuerdas? Y continúan pues en las redes. Y ahí están todavía, ahí están. ¿no? Adelante. Qué gran oportunidad. Tenemos una franca recuperación, hermano Jorge, aquí. Amén. Estamos experimentando una nueva victoria. Amén. Y aparte de esto, pues, si nos pudiera comentar cómo son estas nuevas experiencias, esta nueva victoria. Hay una... considero, ¿no? Creo que estamos en una tiempo de franca recuperación. Dudo mucho. Y pues no quisiera pensar que hay congregaciones que no están en esta etapa. Porque 2 años después, prácticamente estamos hablando de que ya todos debemos estar en una línea de recuperación ascendente, ¿no? Así es. En el caso de su iglesia o como pastor, ¿qué perspectiva tiene de esto? ¿Verdad? ¿Qué hay ahí? ¿Qué cosas nuevas han surgido? Como lo que comentabas ahorita, de tal manera que son indicadores de que vamos a la alza. Sí.
Sí, claro que sí. Definitivamente la perspectiva, sobre todo en la perspectiva de trabajo de la iglesia, creo que ya a estas alturas el temor en la mayoría se ha disipado. No quiero decir que tenemos que relajarnos, no. Por supuesto hemos aprendido a vivir en este caso esa nueva normalidad, pero de llevar la palabra, de evangelizar, el dar estudios de consolidación, de discipulado para ganar, el asistir a los cultos, el tener las escuelas, que es otra situación que ya para estas alturas pues ya podemos reabrir las escuelas, bueno, todo eso creo que vamos para adelante, a recuperarnos, en este caso ese terreno, y Dios bendiga a los hermanos que por alguna razón pues todavía se han quedado en sus casas, pero hay que ir por ellos también. Creo que son la minoría, hermano Jorge. Muy pocos. La gran mayoría están muy Yo creo que pudiéramos muy contarlos activos. con los dedos de Así la es. mano, ¿verdad? Así es. La mayoría ya los tenemos acá en nuestros Así templos, integrados, Al trabajo. creo yo, ¿verdad? No creo que esté equivocado, integrados al trabajo. Así es. Completamente. A la Así es. celebración, a la Así es. reunión celular, Ujú. a la escuela, a la visitación, a cualquier otra actividad que se presente en días especiales como la celebración del Día del Pastor, como la Navidad, el Año Nuevo, otras actividades, puentes que se celebran, campañas y demás. Creo que ese miedo, esa reserva o incluido en esta mezcla extraña hasta gestos de obediencia y sujeción a lo que se recomienda, ¿no? Todo ahí va implícito, pero de cualquier forma, en esta última ola, ¿se acuerda? Que el gobierno nos dice, bueno, ahora hay que cuidarnos de Omicron. Bueno, afortunadamente pues ya los efectos son mínimos, ¿verdad? No nos complace en lo personal, pues yo creo que a nadie le complace decir que perdimos compañeros pastores, ¿verdad? Hermanos, muchos hermanos de nuestra iglesia y gente también que no es de nuestra iglesia, esposas de pastores, lo lamentamos. Yo creo que todos los compañeros, ¿verdad? De la misma manera tenemos ese mismo sentir, pero en alguna medida celebramos que estamos en una recta de completa recuperación y hermanos, deseamos con todo nuestro corazón que esta crisis que vivimos pues nos permita a nosotros entrar a otros terrenos, a delicados pastos, ¿verdad? Donde podamos experimentar un crecimiento exponencial en la iglesia, no nada más que sea esporádico, sino que ahora sí sea constante, ¿verdad? Y que Dios nos ayude. Hay mucha bendición, hay mucha gente que está esperando pues también que se le hable de Cristo, y esa tarea es una tarea muy importante, muy valiosa para la pastoral. Yo agradezco a Dios por estas experiencias, hermano Jorge, que vivimos, y bendigo el nombre del Señor también por su pastorado. Me da mucho gusto verlo aquí, a pesar de que vivimos el contagio, yo de la misma manera, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Sí. Podemos decir que Dios ha estado con nosotros, y con toda honestidad, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Puedo decir también que perdí compañeros íntimos también, desde mi infancia, ¿verdad? ¿Por qué no mencionar a mi amigazo del alma, el obispo Teodoro Pulido, ¿verdad? Que lo perdimos en plena pandemia, y algo que a mí me golpeó duro, ¿verdad? Estoy hablando casi de mi hermano carnal, ¿verdad? Vecino mío, de donde mismo somos. Amén. Pues entonces con los súper conocidos y en una íntima relación, hermanos, pues esto golpea duro. Pero en medio de todo esto, hermano Jorge, podemos celebrar de cualquier manera y decir que hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Así es. Bendecimos el nombre del Señor por esta parte, hermano Jorge, que estamos viviendo, este tiempo que estamos viviendo. A Dios sea toda la honra, la gloria y la alabanza. Que Dios bendiga la 10ª. Amén. Que Dios bendiga la 42. Amén. Y a todas las iglesias. Que Dios bendiga el distrito de Tijuana. Claro que sí. ¿Verdad? Nuestra directiva, nuestro obispo, el hermano Isaac Marrón, ¿verdad? Obispo en turno, al hermano Roberto, al hermano Raúl, a todos los pastores, todos los coordinadores. Que Dios los bendiga, porque esta administración tiene ese registro en la historia, ¿verdad? Amén. Como un pueblo que atravesó el desierto, y un Moisés que dirigió al pueblo, tiene su registro en la historia. La Biblia en esa parte termina diciendo que Moisés fue el más grande de todos los profetas, porque queda registrado. En este tiempo, a nosotros, el pueblo del Señor, juntos todos,
nos tocó vivir esta experiencia, pero repito, hoy podemos decir, hermano Jorge, Amén. hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Amén. Sí, claro, y si algo creo que nos deja, entre muchas cosas, esta pandemia y todos estos meses, estos años, es que la iglesia nadie la va a detener. Así es. Mencionaste algunas cosas, por ejemplo, algunas bodas, me tocó verlas como no podían tener un evento grande, pero con carros, y ahí entregaban los presentes. El Día del Pastor de 2020 también así nos lo festejaron. ¿Cómo fue en su casa? Estuvimos ahí en la cochera del templo, y fueron los hermanos iban en sus carros y nos llevaban algún presente, y ahí estaban transmitiendo. Igual nosotros. Gloria a Dios por esos tiempos. Y exactamente, la predicación se siguió haciendo a través de las redes, la visitación, o sea, ¿qué nos deja esto? Es que la iglesia va a seguir adelante y sigue adelante aún. Estas situaciones, en lugar de debilitarnos, creo que nos han fortalecido. Si el enemigo quiso destruir la iglesia, Señor lo reprenda, no lo logró, al contrario, creo que ha quedado demostrado que esta es la obra de Dios y que la obra del Señor va a seguir adelante. Sí, amén. Y como dice esta parte de la palabra, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Creo que es una palabra muy aplicable, porque Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y va a seguir siempre la iglesia adelante, porque el Señor pelea como poderoso gigante por nosotros. Gloria a Dios. Hermanos, pues esta es la entrevista que tuvimos con nuestro hermano Jorge Alberto González Lomelí, coordinador actualmente de evangelismo en nuestro distrito de Tijuana. Le agradecemos a Dios, pastor también, presbítero, hermano. Amén. Hermano Jorge también, presbítero. Y le agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos concede, hermano Jorge. Amén, hermano. Gracias por la entrevista, gracias por compartirnos su experiencia, que no tengo la menor duda, ¿verdad?, que alguien va a recoger extractos importantes de toda la entrevista, ¿verdad? Muchos se van a identificar, otros se van a relacionar, y deseo con todo mi corazón que usted lo aplique a su vida y que la palabra de Dios pues nos sirva como un bálsamo, como un ungüento, ¿verdad? Nabucodonosor dijo estas palabras: los milagros y las maravillas que el alto Dios ha hecho conmigo, conviene que yo los publique. Sí, amén. ¿Por qué publicar estas experiencias? Porque conviene que todos, ¿verdad?, conozcamos cuál ha sido nuestra experiencia. Estimados hermanos, compañeros pastores de nuestro distrito, y a todos los pastores que alcancen a ver estos videos, pues esta entrevista, a los hermanos de este distrito de Tijuana y cualquier otra parte que logren ver este video, pues les deseamos con todo nuestro corazón que Dios los bendiga, y que recordemos, ¿verdad? Podemos decir en el presente, hasta aquí nos ha ayudado Jehová, pero creo que lo podremos decir también en un futuro, hermano Jorge, en un tiempo donde el fantasma se vuelve a asomar, ¿verdad? El fantasma de la muerte, el fantasma de la guerra. Amén. Se vuelve a asomar, se vuelve a presentar, ¿verdad? Un enemigo del reino de Dios que ha venido a matar, a hurtar y a destruir, pues se vuelve a asomar, hermanos, pero en medio de todo esto, simplemente decimos, sea en el presente o sea en el futuro, hasta aquí Amén. Nos ha ayudado Jehová. Gracias, hermano Jorge. Amén, y sigamos valorando la oportunidad de tener vida. Amén. Eso es importante. Valoremos que Dios nos da la oportunidad en la vida y nos la da con un propósito. Así es que trabajemos en base a ese propósito. Amén. Gracias, hermanos. Hermano Jorge. Amén. Dios lo bendiga.